Bueno, buenas noches y bienvenidos a nuestro primer capítulo del podcast La Psique Genética, la bioética frente a la edición genética y pues también haremos reflexiones desde la psicología frente a este tema. Principalmente hablaremos de la edición genética de la CRISPR-Cas9. Lo haremos junto con un profe pues que tiene amplios conocimientos en este tema, llamado Alejandro Bejarano. Es psicólogo egresado y candidato a doctor en psicología de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en educación y neurociencia de la Universidad de Broward, docente e investigador con experticia en áreas relacionadas con metodología de la investigación, psicología del desarrollo, educación, autismo y cognición, experiencia como director de la revista Iberoamericana de Psicología, miembro del grupo de investigación Psicología, Ciencia y Tecnología de la Corporación Universitaria Iberoamericana y coordinador del Nodo de Psicología del Desarrollo de la Red Colombiana de Investigadores de ASCOFAPSI. Pues bienvenido, profe, te damos la bienvenida pues a nuestro podcast y pues de antemano te agradecemos por estar aquí y pues brindarnos como todo ese conocimiento que tienes. Gracias a ustedes por la invitación al primer capítulo, es un honor, ojalá sean muchos más. Que así sea, profe. Bueno, entonces empezamos con la primera pregunta. Pues nos gustaría que nos explicaras brevemente qué es la tecnología CRISPR-Cas9 y por qué se considera una revolución en la biotecnología. Bueno, pues primero habría que decir como un par de cositas antes. Como la tendencia un poco en la biología y en general en gran parte de la ciencia, sobre todo pues de la genética, tiene que ver con lo que se ha denominado pues, desde hace unas cuantas décadas como epigenética, que es como ese campo de estudio que aborda cómo el ambiente desde los primeros momentos de la vida empieza a generar unas influencias sobre la genética. ¿Sí? Entonces digamos que eso se ha desarrollado por la evolución, eso se parte como de la naturaleza del cuerpo humano. Lo que hace el CRISPR como tecnología digamos de edición genética es buscar de alguna manera como manipular o controlar experimentalmente todos estos procesos que ya funcionan por epigenética. Es decir, que gracias a la evolución se fueron desarrollando, que implican que haya ciertos procesos como de selección de los genes que pueden implicar reorganizaciones, digamos, que se manifiesten unos, que otros no. Eso, digamos, funciona de manera natural, pero lo que hace esta tecnología es como poder controlar eso. Entonces, la tecnología de CRISPR, la técnica del CRISPR-Cas, básicamente es una técnica de edición genética, ¿sí? Para poder hacer cambios en una corta escala de tiempo pues, que la naturaleza ha, digámoslo así, aprendido o que ha desarrollado durante pues, toda la historia de la humanidad. Eso sería como un poco la definición puntual de lo que sería el CRISPR. ¿Y por qué es una revolución en biotecnología? Pues básicamente porque está permitiendo, porque los efectos de esto ya se están viendo, está permitiendo corregir alteraciones genéticas en bebés, en células, y las proyecciones a futuro pues son muy interesantes, ¿no? Desde corregir defectos genéticos, enfermedades que están asociadas, que sabemos ya que están asociadas a ciertos genes o a ciertas alteraciones genéticas, que se pueda corregir eso desde antes del nacimiento. Y muy importante también, que es un poco en lo que se está avanzando en la actualidad, porque esta tecnología pues ya tiene como unos 10 años más o menos, pero lo que está pasando ahorita es que ya no solo se trabaje con bebés o con células fecundadas y demás, sino también con niños y con adultos, como una especie de estrategia de intervención. Entonces, en ese sentido es que pues, es una tecnología que ha revolucionado básicamente todo el mundo científico. Lo comparan pues a hallazgos importantísimos en la historia de la humanidad, como las vacunas. Bueno, un hallazgo muy importante en ciencia. Vale, profe, entonces vamos con la siguiente pregunta, que sería desde su experiencia, ¿qué beneficios reales podría tener el tratamiento de enfermedades genéticas o incluso en la salud mental, considerando los avances en neurogenética? Pues muchos, y de hecho pues ya hay evidencia de cosas que se están estudiando desde el CRISPR que van a impactar a la psicología, ¿no? Como decía, pues ya hay muchos estudios, sobre todo en aquellos casos donde se han asociado ciertos genes a algunas enfermedades, pues digamos que la proyección que ofrece el CRISPR es bastante positiva porque nos va a permitir en algún momento poder intervenir esos genes para, digamos, anular o apagarlos, digamos, sería como la mejor manera de decirlo, porque el gen no se elimina como tal, sino que se apaga o se inhibe su posibilidad de manifestación. Y pues eso ya está ocurriendo, ¿no? Hay muchos estudios, sobre todo con modelos animales, que han sugerido que puede haber algunos efectos positivos si se experimenta con humanos. Pero pues así, digamos, casos que conozcamos ya en este momento, sabemos que, por ejemplo, digamos, por ejemplo, en la esquizofrenia se ha encontrado que puede haber algunos genes asociados al desarrollo de este trastorno, ¿sí? Y ya hay hipótesis de que si se pudiera, como digo, apagar la manifestación o la activación de esos genes, se podría prevenir. La investigación ahorita más fuerte se ha desarrollado sobre todo con síndrome de Down y con algunas enfermedades raras, digamos, poco comunes, pero para las cuales se ha encontrado asociación con genes específicos, ¿no? De hecho, pues hace un poco más de 2 meses, 3 meses hubo pues una noticia muy importante. El primer bebé que fue intervenido pues con esta tecnología tenía una condición bastante rara, no recuerdo el nombre ahorita, pero una condición que se sabe que pues la perspectiva de vida iba a ser muy corta, probablemente no pasaría de los primeros 5 años y además las consecuencias muy fuertes también. Y bueno, este bebé pues pasó por una intervención con CRISPR y luego de un seguimiento, después de varios meses, se ha podido comprobar pues, que va bastante bien y prácticamente se ha mitigado completamente la presencia de la enfermedad.
Con el síndrome de Down igualmente también ya hay evidencia de que se puede corregir o, digamos, eliminar la manifestación de ciertos genes que van a derivar en la trisomía en el par 21, que es como lo que se ha identificado como la causa principal del síndrome de Down. Entonces ya hay muchos avances, ¿no? También hay evidencia relacionada con depresión, por ejemplo, con TDAH. Entonces, pues, las proyecciones a futuro son bastante interesantes y bastante positivas pues, para la psicología, aunque igual no deja de haber unos dilemas ahí que igual se han activado, dilemas éticos, pero igual pues ya tenemos como una evidencia bien interesante. Y el último caso, pues que además es el más famoso, pues el caso del científico chino que intervino a estas células fecundadas, estas gemelas que viven, que tienen ya más o menos 8 años, que según dice él, pues son inmunes al VIH, porque él logró pues como apagar esos genes asociados al VIH y aunque ha tenido muchos problemas legales, éticos y demás, pues hasta ahora parece ser el caso más avanzado y más, sí, que más información nos ha dado al respecto. Súper interesante, profe, muchísimas gracias. Bueno, ya entrando un poquito más en materia, queremos saber, pues, desde la perspectiva de la bioética, cómo se pueden aplicar los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, pues, en el uso del CRISPR-Cas9. Pues es bien delicado ese punto porque, pues, en general, no solo al CRISPR, sino a todo lo que tiene que ver con ingeniería genética y con edición genética, pues siempre le han hecho, digamos, los principales contradictores o las principales críticas siempre han venido desde el punto de vista ético. Recordemos pues el primer caso así como paradigmático que fue el de la oveja Dolly, que más o menos por allá a finales de los 90 pues fue una oveja nacida a partir de unas células que fueron intervenidas, digamos creadas por decirlo así en laboratorio y todo su proceso pues se desarrolló en un laboratorio y pues se considera Dolly como el primer ejemplo de lo que sería como la clonación de una criatura viva, ¿no? El caso de Dolly cuando salió pues fue muy interesante, fue como muy un hito pues científico, pues el hecho de que hubiera nacido y que se hubiera llevado como a buen inicio, por decirlo así, ese experimento. Pero el problema fue, empezó a surgir con el desarrollo que fue teniendo Dolly, ¿no? Dolly pues se envejeció de forma muy rápida, empezó a tener unos problemas pues de salud bastante importantes y al final terminó desarrollando, si no estoy mal, como un tipo de cáncer muy fuerte. Y ella murió en 2003, es decir, su vida fue muy corta. Allí se empezaron a activar como las primeras alertas frente a como, ok, esto es una tecnología muy interesante, hay unas perspectivas de desarrollo muy positivas, muy interesantes también, pero pues aún no sabemos muchas cosas y no sabemos por qué murió tan rápido, no sabemos por qué se enfermó, cómo se enfermó. Es decir, apareció gente que dijo, a esto hay que ponerle límites, a esto hay que, digamos, pararle un poco la velocidad, no nos podemos como acelerar con esto, tenemos que poner normativas y demás. Desde esa época, desde finales de los 90 hasta la actualidad, pues han pasado muchas cosas, se ha seguido experimentando, hay muchas legislaciones y hay muchos principios éticos y, digamos, declaraciones éticas para regular todo lo de la ingeniería genética y la experimentación con humanos, ¿no? Entonces, trayéndolo, digamos, al contexto de la bioética, que como sabemos, pues es toda de esa rama de la ética que estudia todos los temas relacionados con la vida, pues esos principios de la justicia, la beneficencia y la autonomía, pues entran en unos, digamos que adquieren como unos matices particulares y hay unas tensiones ahí. Por ejemplo, pensémoslo desde el caso del científico que ha hecho, pues, como decíamos hace un rato, experimentado pues con las gemelas para protegerlas, digamos así, del VIH, ¿no? Entonces lo que este señor hizo fue editar específicamente o inactivar más bien un gen particular que impide que el virus cuando ingresa al cuerpo se manifieste y empiece a desarrollarse, más bien empiece a desarrollarse. Uno dice pues hasta ahí todo muy bien, ¿no? Porque está de alguna manera protegiendo a unas personas de una enfermedad pues que sabemos, o más bien de una condición que puede derivar en una enfermedad que va a ser muy, muy compleja después, ¿no? O podría llegar a ser. Pero ¿cuál es el problema? Por ejemplo, el consentimiento, ¿sí? Que tiene que ver con la autonomía. ¿Se le ha preguntado o se le permitió decidir en algún momento a estas gemelas si querían participar en ese estudio? No, ¿cierto? Es decir, la autonomía de la decisión no está. Uno podría decir, no, pero pues los padres fueron los que decidieron también sobre ellas, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Experimentar, que alguien decida experimentar contigo, pues no sé, eso definitivamente implica unos dilemas éticos allí, ¿no? Implicaría también cierto conflicto con la justicia, porque tendríamos que garantizar que ese tratamiento o ese experimento que se va a hacer con esos niños, las bebés, pues sea absolutamente seguro y realmente no es así, porque no sabemos, como hablamos del caso de Dolly, pues puede pasar también que ocurran unos efectos que no sabemos cuáles son, entonces de alguna manera pues no tenemos todavía la evidencia suficiente ni el conocimiento suficiente como para arriesgarnos a dar ese paso. Por eso es que este señor cuando lo hizo pues fue muy juzgado y muy criticado. Y también por el lado de la no maleficencia, porque justamente va por ese lado. Si tú sabes, estás trabajando en un procedimiento, pero no estás completamente seguro de cuáles pueden ser las consecuencias que eso puede traer sobre una persona, pues parte de actuar bajo el principio de no maleficencia es estar absolutamente seguro de que cuando vas a aplicar algo es porque sabes todos los efectos potenciales, o mayoría al menos, que puede tener. Y hay un elemento adicional que con este caso que es bien interesante, y es que digamos, ya existe tecnología que no necesariamente se basa en CRISPR, que no necesariamente incurre en estos digamos, riesgos éticos, que es segura y que también tiene los mismos efectos de prevención contra el virus. Entonces, ¿por qué no se opta por esa alternativa que sabemos que es segura, que sabemos que tiene mucha más evidencia, hay mucha más experimentación de más, y se opta por una alternativa que está básicamente en prueba?
Entonces ahí fíjense que lo que podemos ver son cómo esos principios de la justicia, de la beneficencia o la no maleficencia, de la autonomía entran en una tensión. Hay quienes dicen también que de hecho los padres puede que no tengan todo el conocimiento ni la formación académica para entender cuáles pueden ser las implicaciones de eso. Entonces uno podría cuestionar si efectivamente hay una autonomía completa o están las condiciones para que esa autonomía se pueda ejercer. Entonces realmente son muchos los dilemas y son muchas las situaciones que tiene este tipo de tecnologías cuando se lleva al terreno de lo real, digámoslo así, ¿sí? Por eso es que, ya con esto termino, que ya Estefanía tiene la mano alzada, por eso es que mucha gente prefiere la prudencia y prefiere decir, no, mire, hasta que esto, así nos demoremos 50 años más, pero hasta que esto no esté completamente ya conocido, ya sepamos muy bien cómo funciona, no se puede experimentar. Y a veces uno le da razón también, porque pues estamos hablando de humanos. Sí, claro, profe. Además que algo como que me hiciste recordar que hablamos en clase, era que la profe nos contaba que hay como una normativa que sí prohíbe como la modificación en la etapa de embrión, porque ella nos explicaba que hay un tema de que si lo modifican siendo un embrión, se puede como llegar a perjudicar como toda su línea, como de hijos, nietos y eso, y puede dar como una, pues, consecuencias de esa modificación, y pues todavía no se tiene como la certeza de qué consecuencias puede traer. Entonces como que esa parte bioética sí me parece como muy importante. Exacto, o sea, además es súper importante eso que estás diciendo, porque además no solo se estaría vulnerando la autonomía digamos, de quien directamente recibe la intervención, sino además de posibles generaciones futuras. ¿Qué pasa? Que ahí el lado va por acá más o menos la discusión. Cuando empezaron a surgir todas esas normatividades para regular la experimentación genética, lo que dijeron fue, ok, se puede experimentar, pero solo con cierto tipo de células. Son las famosas células somáticas, ¿cierto? Son esas células, digamos, que uno... pues que le constituyen a uno como en su identidad, pero que no necesariamente tienen información que va a ser heredada, ¿sí? Entonces dije, ok, con esas se puede experimentar. Con las que no se puede experimentar son con las células embrionarias o sexuales, y esas que efectivamente, pues, como sabemos, pues participan en el proceso de fecundación y tal, y esas son las que sí transmiten información a otras generaciones. Más o menos por ahí es donde va como la discusión de esa normativa, en términos muy generales, ¿sí? Y después de Dolly, mucha gente experimentaba con las células somáticas, es decir, lo que yo hago con Estefanía o con Paula o con Camilo, le va a pasar a Camilo y él decide o ella decide asumirlo, pero ya el problema es que en los últimos años, y es un poco lo que hizo este señor, pasar ese límite y empezar ya a intervenir células embrionarias. Y ese es el problema. Ahí es donde está el meollo del asunto y ahí es donde no hay acuerdo y ahí es donde aparecen todas las tensiones éticas que acabamos de hablar, porque efectivamente empieza uno a decidir por otras personas que no han nacido y técnicamente eso no es justo. Sí, o sea, nosotros podemos tener toda la fe en la ciencia, pero ¿cómo sabemos si la persona que va a nacer la va a tener? Ahí hay un conflicto ético fuerte y hay otro que tiene que ver también con el mismo sentido de lo que es la ciencia, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿hasta qué punto la ciencia debe decidir por otras personas? Es lo que pasa, por ejemplo, con el síndrome de Down y que lo habíamos hablado también en algún momento, ¿no? Como decir, bueno, se va a acabar el síndrome de Down, tenemos la tecnología para acabar con el síndrome de Down. ¿Y quiénes son los primeros que salen a decir que, pues, que un momento están en contra de eso? Pues las personas con síndrome de Down, porque es que dicen, pero ¿en qué momento la ciencia empezó a decidir sobre nuestra existencia cuando tenemos evidencia de que podemos llevar una vida casi normal si tenemos los apoyos necesarios? Entonces es más un problema de la sociedad que no nos puede incluir de alguna manera y no tiene los recursos, que nos lo están achacando a nosotros, dicen las personas con síndrome de Down. Y ahí también creo que tienen razón en señalar que hay un conflicto ético en la posición que asume la ciencia como de decidir qué es lo que debe priorizarse y qué es lo que debe editarse y qué es lo que no, ¿sí? Ese es el problema que puede haber ahí de fondo. Y bueno, ustedes saben, detrás de toda innovación también hay intereses específicos, hay capitalismo, hay un montón de cosas que también mucha gente por eso opta por la prudencia y dice, no, espere, hasta que esto no lo regulemos, si no esto lo va a coger, le van a empezar a sacar plata y le van a empezar a vender a la gente servicios, como ya está pasando. Que ya hemos visto que hay futbolistas que tienen hijos creados en un laboratorio con mamás que les ofrecen en un catálogo, y pues eso ya es edición genética. Ya es, pero bueno, ¿qué regulaciones tenemos que poner? Esa es la pregunta. Yo creo que sí, yo creo que es necesario avanzar en regulaciones. O sea, yo creo que es también importante por eso poner en el centro de la discusión lo bioético y la ética, ¿no? A veces se dice, no, como que la ética, ay, sí, qué pereza esa discusión. No, eso es el punto central del cual tenemos que partir. ¿Sí? Antes del aporte a la ciencia, antes del beneficio para la humanidad, antes de la plata que nos vamos a ahorrar, la pregunta es la pregunta bioética. Después ya abordamos todas las otras. En este caso, hablando referente pues, a ese caso del chino que hizo el experimento, bueno, pues podemos llamarlo como experimentos porque de lo que yo tengo entendido no hubo como un consentimiento por parte de la mamá, o sí tenía un consentimiento, pero no realmente tenía conocimiento de lo que se iba a realizar. Sí, es que... dale, perdón, termina, que no. No, tanto. No, que sí, digo que, a ver, el consentimiento, recuerden, siempre se habla del consentimiento informado, ¿cierto? Entonces, cuando la palabra clave ahí es informado. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto la persona está informada de lo que va a dar el consentimiento? ¿Sí? Porque los padres
dieron consentimiento para participar. Ellos, de hecho, han ayudado mucho al anonimato porque nadie sabe con la ciencia cierta quiénes son, ni los padres ni las gemelas, y eso es porque en parte los padres se han comprometido con respetar ese anonimato y además por protección también, porque pues si ya son famosos sin que nadie sepa quiénes son, ¿cómo será cuando se sepa quiénes son? Se van a volver mucho estrellas de rock. Entonces, también es para su protección, pero la pregunta ahí es, ¿qué tan informados estaban sobre el consentimiento que dieron? Si de entrada, como decimos, ya se sabe que hay ciertas cosas que como que no están tan claras, ¿no? Por ejemplo, hay muchos riesgos, como lo que hablamos de Dolly, que no están necesariamente caracterizados. No sabemos qué pueda pasar. Mucha gente habla de que hay un punto clave que va a ser la pubertad y que habrá que ver qué pasa con toda esa descarga hormonal que ocurre en la pubertad y que ojalá pues eso no active otras consecuencias que no sabemos cuáles son, ¿sí? Hay algo que también le han criticado mucho a este científico y es la manera en que él ha manejado eso mediáticamente. Porque él, ¿cómo ha informado todo eso? Por redes sociales. Entonces lo ha vuelto un show, ¿sí? O sea, lo ha sacado un poco, él mismo se ha encargado de sacarlo del ámbito científico para llevarlo al ámbito como pues de la, sí, de la publicidad y pues como de la propaganda y esas cosas. Entonces, definitivamente sí, pues aunque haya un consentimiento, uno podría cuestionar si las personas que dieron ese consentimiento tenían conocimiento de todas las posibles implicaciones que tiene ese estudio y sobre todo, que eso es lo que más le han criticado, si esas personas sabían que existen otros métodos más seguros para hacer eso en lo que ellos participaron. Ese es el principal problema realmente. Es como que si tenemos dos soluciones, una la conocemos, una sabemos que es segura, ¿por qué nos vamos por la otra? Hasta que esa nueva solución no ofrezca algo completamente diferente y digamos, más revolucionario, no debería optarse ni siquiera por eso. Y ese es el punto ahí. Entonces, por eso es que a veces el consentimiento es complejo, o sea, el consentimiento no es suficiente. Y a veces no sabemos en qué condiciones las personas dan ese consentimiento. No tiene nada que ver, pero pasa a veces con la prostitución, por ejemplo. No, la persona dice que quiere trabajar en eso. No, sí, ella dice que da su consentimiento. ¿Hasta qué punto sí tiene la libertad y, digamos, las condiciones para elegir eso u otra cosa? Si es así, uno dice, ok, funciona el consentimiento, pero en la mayoría de los casos lo que uno ve es que hay unas condiciones sociales externas a la persona que limitan un montón sus posibilidades de elección y uno se cuestiona hasta qué punto esa elección sí es una elección libre o una elección porque no tengo nada más que elegir o porque no tengo la información suficiente. Claro, digamos que en este caso, pues, ¿qué papel podría tener como los profesionales en salud, incluyendo en este caso psicólogos, en los debates sobre las decisiones éticas sobre las tecnologías como el CRISPR-Cas9? Bueno, muy importante esa pregunta. La primera responsabilidad o el primer papel importante que tenemos es la información. Necesitamos enterarnos de estas cosas, entenderlas. Claro, seguramente nosotros como psicólogos pues no haremos edición genética ni trabajaremos nunca con genes ni eso, pero sí tenemos que entender que esto está ocurriendo en la ciencia para podernos entender con otras personas que trabajan en eso y porque seguramente llegarán muchas personas a una consulta o pedirán en algún momento una orientación donde un tema de esos puede salir y tenemos que tener información al respecto. Es decir, la primera razón sería necesitamos estar informados sobre lo que está pasando en la ciencia. Y la segunda razón es también para trabajar en la psicoeducación, porque es que esto lo que está ocurriendo con el CRISPR también es que se ha vuelto un fenómeno mediático. Entonces mucha gente está viendo en el CRISPR, pues mejor dicho, la cura a todos mis problemas y entonces ahora eso se va a volver una cosa pues como que todo el mundo va a querer a participar en esto. Entonces el fomento también de la responsabilidad ética sobre cómo se va a manejar la información sobre esto y sobre hasta qué punto pues podemos proceder de manera segura o todavía no. Yo pienso que va por ahí. Más a largo plazo, seguramente, cuando ya tengamos evidencia, por ejemplo, relacionada con trastornos, con salud mental, nos va a implicar otros retos, como empezar a articularnos mucho más con toda esa evidencia. Recuerden que pues, eso no implica que la psicología se vaya a reemplazar, ¿no? Entonces encontramos el gen de la depresión, entonces se acabaron los psicólogos que se especializaron en depresión y se quedaron sin trabajo. No, no va a ser así. Es más como que eso va a impulsar unos cambios también en la profesión. El profesional necesariamente va a tener que formarse también en otro tipo de conocimientos para que al final sea más integral las respuestas que uno le pueda dar a los usuarios, a los consultantes con los que tengamos que ver. Ahí por eso es que al final lo primero es de lo más importante y es estar enterado sobre eso, cómo funciona y de ahí nuestro rol profesional, digamos, va a empezar a tener unas transformaciones también a las que vamos a tener que irnos adaptando. Profe, totalmente de acuerdo con esos puntos muy claves. Creería que como el espectro de desconocimiento es tan amplio, pues la moral ética también tiene, la moral y la ética, más que todo en este caso, pues la bioética tendría como esta responsabilidad fundamental de tener una base sólida y poder de pronto de allí desprender pues el desarrollo de todo lo que nosotros seríamos de ahí para adelante, pero siempre partiendo con una base pues bastante sólida. Y conforme a eso, pues va la siguiente pregunta como para finalizar y darle ya un cierre al tema. Básicamente desde nuestra postura de psicólogos, ¿qué impacto, qué mensaje su merced le podría dar a esos futuros psicólogos sobre la importancia de estos procedimientos bioéticos y la formación profesional que van a tener pues dichos profesionales del futuro? Bueno, lo primero es que la interdisciplinariedad es un requisito. O sea, la psicología pura no existe para mí, digámoslo así. O sea, la disciplina, una psicología como una disciplina independiente que pueda existir con el otro. Yo creo que todo esto nos invita como de entrada a cuestionar eso. Es decir,
estudiamos psicología, claro, pero el objeto de estudio de la psicología es un objeto muy complejo, que tiene parte de lo biológico, que tiene parte de social, que tiene parte de las interacciones, del contexto, pues nos toca aprender de todo eso. Es la primera, digamos, el primer elemento que yo le diría a alguien que está pensando estudiar psicología o está en esto. Además, el enriquecimiento profesional pues va a ser mucho, porque vamos a tener también más herramientas para entender por qué una persona se comporta como se comporta. Y que no solo se responde a factores personales o a factores ambientales, sino que es un juego ahí de variables y nosotros tenemos que ser muy analíticos y tenemos que ser también muy, digamos, hacer análisis muy precisos para ver en qué condiciones cuáles factores están llevando a que una persona actúe de una manera o en qué condiciones otra, ¿sí? Y luego también hay algo muy importante, y yo creo que es que los psicólogos tenemos una función clave en lo que decía ahorita de la psicoeducación, y es en tumbar mitos, llevar la ciencia a la vida cotidiana también, ¿sí? Para que las expectativas sobre esto sean expectativas reales y que la gente lo que le llegue sobre esto pues sea cierto, sean cosas verdaderas, sean cosas objetivas, basadas en evidencia. Es decir, ahí el rol que tenemos también los psicólogos es muy de psicoeducar a las personas en que todas estas cosas están pasando, que esto hace parte de la ciencia actual y que tenemos pues que estar con mucha prevención, claro, seguramente, frente a todos los riesgos que puede haber, pero también con mucha apertura a todo esto que está ocurriendo, digamos. Es como que yo creo que aquí tenemos una oportunidad muy interesante De evolucionar, digamos, profe, de sí, evolucionar. de evolucionar profesionalmente, como profesión, o sea, que nuestra disciplina se robustezca, que se vuelva más integral, pienso yo, con todos estos avances. Y obviamente, pues si eso va a beneficiar a las personas, pues genial, eso es lo que nos interesa, que la gente sea feliz, que Ayudar a la le vaya gente, bien, y que la totalmente. gente esté contenta con lo que hace, y si eso nos ayuda en nuestra profesión, pues genial. Muy acertadas sus respuestas, profe Alejandro. Ya cerrando básicamente nuestro podcast, extendemos realmente un agradecimiento porque siento que ha sido un espacio muy enriquecedor, tanto para mis compañeras como para mí, profe. Claro, en la clase de bioética hemos tenido el acercamiento de los procesos, pero acá de pronto podemos ya en la disciplina y en el campo que su merced maneja, pues enlazar todo y poder correlacionar estos mismos temas conforme a la asignatura y cómo hemos avanzado. Nada, profe, le agradezco realmente mucho, profe, por su tiempo, por su paciencia y su disposición nuevamente para regalarnos este pequeño espacio. Sé que fue un poco complejo, sin embargo, pues de antemano sí siempre le vamos a agradecer, ya que esto para nosotros ya marca más que simplemente un trabajo, sino fortalecer nuestros conocimientos y poder desarrollar un poquito más estos temas. Qué bueno, me alegra. Gracias a ustedes también por la invitación, por pensar en mí y que espero pues que les vaya bien con este proyecto. Muchísimas gracias, profe.